ND News, lo que vota busca. Aprovechando la visita di Mener Camilo Acevedo, presidente di Camera di Commercio di Colombia, non stava presente nel momento che è firma sina importante di Ava Airways junto con il mercato internazionale, specificamente Colombia, che también lo vira algo atractivo y nos a conversar con Mener Acevedo, Kiko Esaki Tanifica. He recibido información primero, quiero comentarle que antes de llegar a Curazao en esta misión nos habían informado a Colombia que existía esta inquietud y este interés de que se constituyera una nueva línea aérea en Curazao que prestaría servicios de conectividad con Colombia, con el continente y aún mucho más allá. Como el transporte ha sido algo muy sensible a una mayor presencia de la industria colombiana y de colombianos y de la integración colombo-caribeña en general, pues hemos visto con muy buenos ojos y hemos recibido muy gratamente la noticia de que ya muy pronto esta empresa va a estar operando. Esa es la información que se nos ha proporcionado y el señor Oliver muy gentilmente nos ha pedido colaboración y apoyo, y la idea es prestarle toda la colaboración para que esto sea un hecho real, que esta nueva empresa esté en Colombia. Nosotros necesitamos que haya más transporte, más posibilidades de que en cualquier momento podamos estar acá, regresar de acá a Colombia, de que podamos traer carga con más facilidad a precios más competitivos, y vemos en aras de lograr una mayor y adecuada integración de Colombia con los países del Caribe, con muy buenos ojos que se establezcan mecanismos de transporte adecuados. Padecemos mucho. Uno de los problemas graves que ha tenido nuestro país es que para muchos países donde podemos tener un intercambio importante no existen posibilidades oportunas, adecuadas de transporte, y entonces si no hay transporte no hay negocios, y muchas veces se forma un círculo vicioso, no hay negocios porque no hay transporte. Entonces queremos hacer negocios, ¿y cómo lo llevamos si no tenemos un mecanismo apropiado de transporte? Y la gente dice, no, es que no tenemos transporte porque no se hacen negocios. Pero negocios existe la posibilidad de hacer muchos negocios, pero esos negocios tienen que ir respaldados por la seguridad, la garantía de que podemos transportar la mercancía. De tal manera que esto, de lo cual hemos adolecido por tiempos, en la medida en que logre una solución de esta naturaleza, pues va a ser un alivio para el sector empresarial colombiano, una ayuda adicional, y nosotros con el mayor gusto vamos a colaborar, y yo personalmente me voy a comprometer a apoyar este proyecto, de tal manera que vamos a firmar con responsabilidad un acuerdo de apoyo para que hasta donde nos lo den las posibilidades logremos sacar adelante este proyecto que visite Colombia una nueva aerolínea.